Hola chicos, aquí nos vemos de nuevo. Ahora vamos a comenzar con la clase herencia y genética. El objetivo es comprender la herencia de la información que está contenida en el ADN por medio de los principios básicos que habla Mendel a través de sus leyes sobre la herencia genética. ¿Alguna vez te has preguntado por qué los hijos se parecen físicamente a los padres o a sus familiares más cercanos? Si se dan cuenta en esta imagen, observamos a una actriz y a un actor conocidos, y el parecido con su hijo es enorme en este caso. Aquí podríamos decir que aquí se efectuó se heredó un material genético más del padre que a lo mejor de la madre de este niño. Eso tiene que ver con el traspaso de los alelos. Yo había hablado en clases anteriores de meiosis, en donde cuando se juntan dos gametos, en este caso un espermatozoide y un ovocito, la carga genética de ambos se mezcla en profase 1 de la meiosis 1, en cierto el crossing over o entrecruzamiento. Es ahí donde los alelos se combinan para poder dar mayor variabilidad a esos gametos que se van a formar finalmente. Entonces yo puedo decir que este niño, en esa variabilidad, puede haber tenido mayor carga o mayor cantidad de alelos del padre. Por eso es que él se parece más a él. En este caso, la actriz, ¿cierto? Que es ella, se parece mucho, ¿cierto? La hija se parece mucho a ella. Eso quiere decir que la carga genética, cuando se hizo este entrecruzamiento, esta variabilidad, me da a entender que la mayoría de los genes que poseían esos cromosomas tenían mayor información de la madre. A esto se le llama dominancia, en este caso de los genes de la madre, o también pueden existir algunos alelos que se llaman recesivos. A los alelos dominantes se le va a dar una letra mayúscula y a los recesivos una minúscula, pero lo vamos a ver un poco más adelante. Entonces, pasa que algunos padres, al tener un hijo, y ese hijo no se parece mucho a ninguno de los dos, sino más bien a lo mejor se parece a un abuelo, a una tía, y todo eso tiene una razón. Es porque estos genes que fueron contenidos en esos cromosomas es una variabilidad que se da, ¿cierto?, de un antepasado. O sea, que mis papás tienen información de mis abuelos. Entonces, eso quiere decir que también puedo obtener características de ellos porque ese material genético se va manteniendo y se va heredando. Y eso que heredo, esas características, si se van manteniendo en el tiempo, por ejemplo, el color de piel, el color de ojos, quiere decir que ese alelo, esa característica predomina ante otra. Y eso es lo que vamos a explicar ahora. La herencia genética se debe a la información y a ciertas características que tiene esa información genética, que se va a transmitir de padres a hijos. Esa información son características propias de un individuo que al procrear, al entregar cierto información contenida en las células sexuales, o sea, un ovocito en el espermatozoide, voy a heredar esas características que son mías, que son de mis padres, pueden ser de mi abuelo incluso, y pueden heredarse a través del tiempo. Ese proceso se denomina herencia y lo que se va a transmitir son genes. Y estos genes son fragmentos de ADN que están contenidos en los cromosomas. Acá tengo un ejemplo, en este modelo. Tengo una célula y aquí podemos ver, ¿cierto? Aquí unas cromátidas, ¿ya? Y estas cromátidas, si se duplican en la fase S, vamos a ver un cromosoma, ¿cierto? Pero aquí la muestran en una célula, ¿cierto? Que está normal sin división, por lo tanto veo las cromátidas. C. Y estas cromátidas tienen información genética. Si yo voy desarmando este ADN, que es lo que muestra la imagen, y voy viendo, ¿cierto?, la expresión mínima que son estas dos hebras de ADN, se acuerda que cuando hablamos de desarmar, ¿cierto?, poder desenrollar el ADN, yo si voy a desarmar este cromosoma, en este caso una cromatida, si la voy desarmando, me voy a encontrar primero, ¿cierto?, con este conjunto de nucleosomas. Después, si voy desarmando, me voy a encontrar con esta histona. Después de la histona, ¿cierto? Va a haber cromatina. Y esta cromatina descondensada, si yo la veo, ¿cierto? Y la voy desarmando aún más, en lo más micro de la estructura,
me voy a encontrar, ¿cierto?, con estas dos hebras de ADN, que finalmente, ¿qué es lo que es? Proteína. Pero este ADN, en su composición, ustedes van a ver que en la información genética de este van a tener unos trozos. Todo el ADN está formado por trozos de información. Esos trozos de información es lo que conocemos como genes. Ahora, se analizan a sus compañeros, en este caso en sus casas, a sus familiares, van a encontrar que existen diferentes rasgos. Una variedad en color de piel, en el tamaño de la oreja, en el lóbulo de la oreja, en el tamaño del cuello, de los brazos, el largo de los dedos, el color del pelo. Y toda esa variedad de caracteres es lo que se reconoce en cada especie y es conocida como variabilidad. Esa variabilidad genética están originados en los procesos de recombinación genética que ustedes vieron dentro de la meiosis, que se da por mutación. ¿A qué me refiero con mutación? Por ejemplo, este intercambio de información genética o la permutación, ¿cierto?, en metafase, también provocan un cambio en el orden de estos genes, en el orden, en la manifestación del cambio que se da entre la información genética entre los dos gametos, uno femenino y uno masculino. Entonces, siempre las características distintas observables en un individuo significan variabilidad. Y eso quiere decir que pueden, a raíz de eso, salir muchas especies distintas. Por ejemplo, con estas mariposas, si ustedes la observan, son todas distintas. Pueden ser del mismo género. Claro, todos son, ¿cierto?, en este caso, invertebrados, ¿cierto? Pero en sus características visibles, en lo que yo puedo observar, en el color, en el tamaño, son distintas. Son el mismo género, pero tienen diferentes especies. Pero esa especie se da por las características observables que tienen estos organismos. Aquí, por ejemplo, el color de las alas. Aquí, por ejemplo, esta es mucho más café, completa su hoja. Aquí tiene un color más bien amarillo, negras con marcas amarillas y café. O sea que si yo observo, todas estas mariposas presentan información genética distinta, presentan genes distintos que se disponen al medio para ser observadas con estas características: forma, color, tamaño. Lo mismo pasa, por ejemplo, con los perros. Los perros se caracterizan por tener una variedad gigantesca de genes, lo cual lo definimos nosotros como la raza. Sabemos que el género de los perros es Canis, pero lo que cambia entre las razas de perros, por ejemplo, en este, o en el caso de estos tigres, es la especie. Me voy a volver aquí, por ejemplo, en el de los perros. Estos perros, ¿cierto?, con género Canis, la especie va cambiando. Y por eso también se le llama, ¿cierto?, esto que conocemos como raza. Tenemos perros, ¿cierto?, con orejas más puntiagudas, con colores blancos y negros. Perros que tienen, por ejemplo, el pelaje más largo. Perros a lo mejor con pelaje corto. Perros con manchas en su cuerpo. Esas características se definen en sus genes. O sea que la información genética de ellos, a partir de sus padres, de sus antepasados, de la herencia que hayan tenido, va manteniendo esas características visibles y que lo hacen a lo mejor, si persisten en el tiempo, que se puedan sobrevivir o mantenerse en el ecosistema. Acá en el caso de los tigres, conocemos por ejemplo el caso del tigre blanco, con características a lo mejor en su fenotipo que son más bien recesivas. Los colores claros, en la mayoría de las veces, como el albinismo, se reconoce con alelos recesivos, que se va a entender cuando yo junto, por ejemplo, letras minúsculas, que lo voy a explicar en un rato más, para poder explicar la herencia genética. Por ejemplo, distintos tipos de características visibles, como lo es en los tigres. El típico tigre, ¿cierto?, con manchas blancas y negras, con el fondo naranjo, uno más bien amarillento, pero cada uno con una característica visible. Y eso lo adquirieron a través de sus padres. Es una herencia que se va manteniendo. ¿Sí? Ahora, cuando hablo de caracteres heredables, yo me refiero a la variabilidad genética en una población, y es muy importante porque gracias a ella se van a generar múltiples opciones para un carácter o un atributo.
Algunos ejemplos de caracteres heredados son, por ejemplo, el color de pelo, la forma de la cara, la estatura, el color de piel y el grupo sanguíneo, entre otros más. A esto me refiero que esta variabilidad genética de una población es importante porque eso explica el que seamos todos distintos, y lo habíamos explicado en meiosis. Sería muy raro imaginar que toda una población en los seres humanos fuéramos con las mismas características. No sería posible porque no se explicaría la selección natural que, por ejemplo, mencionó Darwin. El más fuerte es el que sobrevive en el medio. Entonces, esas características han generado que por todos los años se han generado características que se han heredado de nuestros antepasados. Entonces, una característica heredable en este caso sería, por ejemplo, el color de ojo. Y aquí le hago una pregunta. En el caso, por ejemplo, de un recién nacido, ¿sí?, que aparece con una mancha en el estómago. Y esa mancha que tiene en el estómago también la tiene el padre. ¿Esa mancha será heredable o habrá sido casualidad? Yo creo que tenía que haber sido heredable. Se heredó. Si aparece algún rasgo del padre en ese hijo, lo más probable es que sea un carácter que viene en esos genes que está contenido en la información genética. Muy distinto es, por ejemplo, si yo hago la comparación entre una peca y un lunar. ¿Qué creen ustedes? ¿Cuál se hereda? ¿Un lunar o una peca? Ustedes deberían responderme que es lunar. Los lunares, chiquillos, en la mayoría, si un recién nacido aparece con algún tipo de lunar en su cuerpo, lo más probable es que ese lunar también lo tenga o el papá o la mamá. Y es una manifestación de la información genética que estaban contenida en esos cromosomas, que cuando van a formar ciertos gametos en la meiosis, con este entrecruzamiento, se dio que justamente ese espermatozoide que llevaba información por un lunar se juntó con el ovocito de la mamá y salió este bebé, ¿cierto?, con el lunar. Pero en cambio las pecas es un carácter adquirido. Y cuando me refiero a esto, es que se va adquiriendo características a medida que va pasando el tiempo. A mí me salen pecas porque estoy, por ejemplo, expuesta mucho al sol. Las personas con tez blancas tienden a manchar la piel y formar estas pequeñas, ¿cierto?, manchas, marcas en la piel de tonos cafés que nosotros llamamos pecas. Pero no es que un bebé nazca y aparezca, ¿cierto?, al tiro con pecas, sino que es por un factor medioambiental, en este caso la radiación solar, que la piel tiende a mancharse, pero no nació con pecas. Muy distinto a lo mejor con el caso de la mancha del lunar, que probablemente si nació con él es porque fue un carácter heredado de sus progenitores. ¿Sí? Entonces, esos son los caracteres heredables, lo que yo adquiero de mis padres en esa información genética que me entregaron ellos, entre los 23 cromosomas del espermatozoide y los 23 cromosomas del ovocito. Ahí están contenidos en esos dos casos información genética de ambos progenitores. Y ellos dos, en esos cromosomas existen genes con características propias. A lo mejor el papá con un color de ojos verde, la mamá con un color de ojos café. Y entre esos dos colores van a competir según la dominancia para ver qué color va a tener ese bebé. ¿Qué es lo que quiero explicar ahora? Mencioné recién que algunos caracteres heredables es, por ejemplo, el color de ojos, ¿cierto? Eso se hereda. Como también el pelo, el color del pelo. Claro o más bien oscuro. Otra característica heredable es la textura, ¿cierto?, de ese pelo. Si es liso, crespo, ondulado, también es heredable. Y aquí se van a sorprender mucho. El lóbulo de la oreja, ¿a qué me refiero? Hay lóbulos de oreja que están sueltos. Si ustedes tocan su oreja, hay lóbulos que están separados. Y otros que más bien están apegados a la cara. No tiene una separación. Está la oreja completamente unida, el corte final al rostro. Pero otros no. Están separados. ¿Sí? Yo, por ejemplo, tengo un lóbulo separado. No lo tengo apegado a mi oreja. Eso también es su carácter adquirido. O lo tiene su mamá o su papá, o incluso hasta sus abuelos. El poder plegar la lengua. Si ustedes se fijan, pueden hacer una U con su lengua o colocar la lengua como en forma de trébol, que hay muchas personas que lo pueden hacer. Y una flexibilidad extra que tienen también es un carácter heredable. Como también, por ejemplo, el tamaño de la frente.
¿ya? En la cantidad de espacio, ¿cierto? Entre la frente y el nacimiento del cabello. Hay personas que tienen mucho más frentes que otras y también es un carácter que se hereda, ¿ya? Es un carácter que viene también de los progenitores. La forma, la forma de la frente ya lo mencionamos, entre otras más. Son caracteres heredables. Ahora nos vamos a los caracteres adquiridos, que es lo que mencionamos en el ejemplo anterior, entre las pecas y los lunares. El carácter adquirido tiene que ver con esas características fenotípicas. Y cuando yo me refiero a fenotipo, me refiero a características visibles. Hay dos conceptos importantes, el genotipo y el fenotipo. El genotipo es cuando yo me refiero a los genes, al material genético. Yo tomo un cromosoma, ¿cierto? Voy a utilizar este. Tengo un cromosoma y yo sé que en esta parte que va a ser la tapa va a ser un gen, ¿ya? Y ese gen, voy a decir que ahí está contenido la información del color de pelo, ¿sí? Y ese color de pelo, ¿ya? Es lo genotípico. Yo sé que en esa parte, en este trocito, está contenido el gen que me dice el color de pelo, oscuro. Eso es genotipo, la información contenida en los cromosomas, que se representa a través de los genes. Pero cuando me refiero a fenotipo, quiere decir que yo, si junto, ¿cierto? Este cromosoma y lo transformo a lo mejor en esta información contenida en un gameto, ¿sí? En un gameto, va a estar en un espermatozoide. Y se junta con un ovocito y justamente nace un varón. Y ese varón aparece con pelo oscuro. Ah, claro, pues si en el genotipo decía que tenía ¿cierto? El color oscuro para pelo. Y eso yo lo puedo observar, yo puedo visiblemente ver que es así. Ese es el fenotipo, lo visible. Es como si dijera yo, ah, chiquillo, mírenme a mí, ¿cierto? La profe Caro. Ustedes podrían decirme el genotipo, por ejemplo, que tienen mis cromosomas en referencia al tono de piel o al color de piel. ¿Ustedes cómo podrían saberlo? Porque lo están viendo mi fenotipo. Yo les puedo a ustedes, si les pregunto, por ejemplo, en mi genotipo, ¿existe algún gen que tenga que ver a lo mejor con algún problema ocular o con alguna enfermedad que tenga que ver a la vista? ¿Podrían decirme si lo tengo o no en mi cromosoma? ¿En mi genotipo? No, no me lo podrían decir, porque visualmente yo no uso lentes. Nunca he usado lentes. Por lo tanto, yo podría inferir que a lo mejor en mi genotipo yo no presento mutaciones en lo que tenga que ver o en relación a enfermedades, ¿cierto? Oculares. ¿Me entienden? Entonces, el fenotipo tiene que ver con las características visibles. ¿Quién me lo entrega? El genotipo. La información contenida en esos cromosomas, o sea, en esos genes hay información, genotipo. Pero yo lo sé cuando esa información se traduce en un individuo al cual yo puedo ver. Entonces, cuando aquí se refiere a caracteres adquiridos, se refiere a estas características fenotípicas que no se van a transmitir a los descendientes. No es heredable, porque son caracteres que se van dando durante toda la vida, se van adquiriendo. Por ejemplo, si a mí se me ocurría tener hoy en día un bebé, ¿cierto? Si se fijan, yo hace poco me hice un tatuaje. Si yo tengo un tatuaje ahora en mi piel y yo después tengo un hijo, ¿ese hijo después va a salir con un tatuaje? Imposible, porque esta característica me la hice, ¿cierto?, durante mi vida. No fue con algo que yo nací. Es un carácter adquirido, una expansión. Por ejemplo, y acá tengo muchos ejemplos a través de imágenes para que la podamos observar. ¿Qué dice acá? Por ejemplo, obviamente que cuando ustedes lo vean en la presentación en el PPT real, lo pueden comparar. A lo mejor aquí no se ve tan nítido. Aquí, por ejemplo, mucha de la cultura africana tienden a hacerse expansiones en sus labios, cuellos, incluso orejas. En el caso de esta persona, se hizo una expansión en el labio, ¿sí? Y si se dan cuenta, se coloca aquí como un tipo de plato, lo cual hizo, ¿cierto?, extender la musculatura del labio
para poder expandir y colocar ese plato, que visualmente en ellos forma parte de su cultura. Es como es embellecer a la mujer a través de objetos que van a insertar en su cuerpo, marcar la piel, colocar anillos en el cuello. Pero esta característica, si esta mujer se saca ese plato y queda cierto con el labio colgando, y si tiene un hijo, ese hijo va a nacer con la boca jetonada. Es imposible, ¿ya? Porque una característica que fue adquiriendo con el tiempo en su vida. Ella no nació con esa expansión en su boca. Así como, por ejemplo, las marcas que se inducen en la piel, que se colocan pequeñas incrustaciones de piedra debajo de la piel para poder tener textura. Eso también lo adquirió, pero esa característica no es heredable en las generaciones porque fue provocada. Fue realizada durante el tiempo. En el caso de esta mujer que se colocó anillos en su cuello. Al colocarse anillo, ¿cierto? Lo que está haciendo es alargar las vértebras, o sea, alargar y espaciar las vértebras junto con, ¿cierto? Estos sacos, estos saquitos que van amortiguando entre cada vértebra, que son discos intervertebrales, los cuales van a, ¿cierto?, proteger. Al colocarse estos anillos lo que está haciendo es estirar todas esas vértebras y tener, ¿cierto?, este cuello mucho más alargado. Visualmente, ¿cierto?, eso, chiquillos, no es algo biológicamente normal, ¿ya? Esto puede producir muchas complicaciones porque si esa mujer se llega a caer y golpear en el cuello, lo más probable es que pueda causar un daño a nivel de médula espinal, porque el soporte de esas vértebras está estirado, entonces es mucho más fácil que haya un golpe y un corte en la médula espinal. Entonces, si esa mujer saca esos anillos del cuello, ¿cierto? Y esta mujer después se le ocurre tener hijos, ¿ustedes creen que los hijos van a salir con el cuello más largo? ¿Van a salir con las vértebras más, ¿cierto?, separadas? ¿Será así? Claro que no, porque es un carácter adquirido. Esta mujer adquirió esa característica de un cuello más alargado, pero porque modificó su anatomía normal. No nació con el cuello con las vértebras separadas. Ella durante su vida hizo este cambio en su cuerpo. Ese es un carácter adquirido, que es muy distinto a que un recién nacido venga con alguna característica que de su progenitor, ¿cierto? De su mamá o su papá, y eso quiere decir que sí es heredable. Ya esto fue lo que expliqué recién. Genotipo, fenotipo. El genotipo, ¿ya?, es todo lo que tiene que ver con las características contenidas en los genes, información genética, características. Y me dice que tiene directa relación con el fenotipo. El fenotipo es la expresión del genotipo, es la expresión de los genes. Es si nace, ¿cierto?, ese ser, ver todas las características que tenía en esa información genética contenida en cromosomas, ahora verlo en un ser humano completo. Pero también, en algunos casos, ese genotipo puede ser influenciado por el ambiente. Como por ejemplo, disponibilidad de alimento, de luz, entre otros factores. ¿A qué me refiero? Y este ejemplo se lo hago muchas veces. En el caso, por ejemplo, de la estatura, esa característica, cuánto medimos, siempre se ha dicho que se hereda a través de los padres. O sea, si yo tengo, por ejemplo, dos padres que son bajitos, lo más probable es que ese material genético haya pasado, ¿cierto?, al hijo, y ese hijo tenga un tamaño a lo mejor más bajo, sea más bajo. Pero no quiere decir que a lo mejor se va a expresar esa información genética. En el caso de la altura, de los centímetros, el crecimiento del ser humano está ligado con un factor ambiental. ¿Me explico? Todas las personas venimos con unos centímetros determinados a través del material genético de nuestros progenitores, pero se puede modificar. Si un niño, por ejemplo, es más bien bajo y sus padres miden a lo mejor 1,50 m, 1,60 m, ese niño, por ejemplo, si estimula la hormona del crecimiento a través de una muy buena alimentación, de deporte, un descanso, ¿ya?, del cuerpo, y esto me refiero a que la hormona del crecimiento aumenta, ¿cierto? Se secreta en mayor cantidad cuando nosotros estamos dormidos. Y si ese niño descansa las horas que necesita,
deportista, se alimenta bien, no toma, no fuma, no tiene ningún vicio, lo más probable es que la tendencia al crecimiento del cartílago del hueso sea mayor. Y a lo mejor ese hijo no tenga la estatura de sus padres, a lo mejor va a medir 1,70 m, incluso aún más. Entonces hay factores que van determinando que una persona potencie esos genes, potencien la característica. ¿Me explico? Y esto también se puede dar en el caso, por ejemplo, de la luz, en el caso de las plantas. Si una planta tiene una preferencia a ser mucho más alta, pero lamentablemente justo creció al lado de otra planta que es mucho más alta, le va a quitar luz y lamentablemente va a generar una competencia. Y esa competencia, que no es culpa de la otra planta, sino que va bien, cierto que una es muy alta, tiene un follaje muy hermoso y amplio, le va a quitar luz a la planta que está más abajo y por ende no va a poder crecer más, no va a desarrollar su potencial genético debido a factores externos. O sea que existen características que pueden ser modificadas por el factor ambiental. Una de ellas en el ser humano es la estatura, ¿no? Yo creo que se lo había mencionado antes. Entonces quiero que les quede claro qué es lo que es el genotipo y el fenotipo. Contenido en los genes es lo que yo puedo ver en la expresión de ese genotipo. Y ahora me voy a ir a la explicación de la herencia a través de este caballero que se llama Gregor Mendel. Él es considerado el padre de la genética, ya que descubrió los principios básicos de la ley de la herencia en 1865. Y, por consiguiente, él fundó los primeros principios de la genética como rama dentro de la ciencia. O sea que él se encargó de, a través de muchos experimentos, a través de plantas, poder confirmar que estas características podrían ser heredados a través de los progenitores, a través de los progenitores a un individuo. Él pudo confirmar esto a través de experimentos. Entonces acá vemos el nacimiento de la genética. Este monje le dedicó 8 años de su vida a experimentar en un jardín de la abadía de Brunner en Austria, en donde él trabajó. Mendel lo que hizo es que él tenía un invernadero, y en ese invernadero él trabajaba con algunas plantas, que en este caso eran arvejas. ¿Sí? Entonces dedicó muchos años de su vida a poder descubrir esta herencia a través de plantas. Entonces él cruzaba plantas de arvejas y anotaba el detalle de los resultados de las generaciones y generaciones de esas plantas. Entonces Mendel sostenía que cada individuo era portador de factores que determinaban ciertas características y que se heredaban de padres a hijos. ¿Me explico? O sea que Mendel trabajó, por ejemplo, con algunas alberjas que tenían una vaina de color verde y otras de color amarillo. Trabajó con alberjas que eran de textura lisa, otras rugosas. Unas de color amarillo y a lo mejor, por ejemplo, estas rugosas lisas, rugosas verdes, y a lo mejor en color amarillo y verde. Con plantas de alberja en este color morado, blancas. Con vainas verdes, lisas y otras rugosas, con plantas enanas, plantas altas. Entonces, con esto me refiero a que a lo mejor Méndez de repente se le ocurrió, estaba, ¿cierto?, en su jardín, viendo, ¿cierto?, en su invernadero, y a él se le ocurrió mezclar entre medio una alberja verde con una amarilla. Ya empezó, ¿cierto?, a germinar, salió la alberja y salieron todas verdes. Entonces Méndez se puso a preguntar, ¿pero cómo? ¿Cómo si yo vi que planté 2 alberjas verdes, una lisa y una rugosa, pero verde, pero todas las otras plantas salieron, no salieron con amarillo, salieron puras verdes? O sea, la alberja amarilla y la verde que yo mezclé, que yo, ¿cierto?, que yo hice germinar, no salieron amarillas, salieron puras verdes. Entonces ahí Mendel se puso a pensar, pero ¿cómo? O sea, hay una característica que domina sobre otra. Hay una característica
que sí o sí predominó sobre otra. Y ahí nace el concepto de alelo. Ahí es donde nace. En 1900 publicaron trabajos científicos que tomaban cuenta de ideas y se redescubrió el trabajo de Mendel, lo que modificó mucho del pensar de las investigaciones junto con los problemas de la herencia. O sea que Mendel ayudó mucho a poder explicar el cómo se daba la herencia genética a través de los alelos, a través, ¿cierto?, de la información genética. Entonces, ¿cuáles fueron los aciertos de Mendel? En 1866, Gregor Mendel explica científicamente la forma en cómo se heredan esos caracteres. Entonces, eligió una planta de arveja que se llama Pisum sativum, que es el nombre de la arveja científicamente, que resultó ser el material más adecuado para realizar los estudios, ya que reúne ciertas características. Porque yo podría haber dicho que Gregor Mendel trabajó con vacas, trabajó con, a lo mejor con un sauce, que trabajó con una mosca. No. Mendel lo que escogió para poder trabajar en sus experimentos fue esta arveja. ¿Pero por qué? Primero, porque era fácil de cultivar. Segundo, porque existían muchas variedades que se podía identificar con mucha facilidad las distintas especies. Le mencioné recién, habían arvejas verdes, amarillas, otras rugosas, otras lisas, la vaina más larga, vainas cortas, vainas con textura, otras lisas, plantas enanas, altas. Entonces tenía mucha variedad para poder elegir y para poder cruzar entre ellas. Número 3. También, como les mencioné, habían, por ejemplo, flores púrpuras o blancas de alberja, semillas amarillas o semillas verdes. Otro que es muy importante es que el ciclo de vida de estas plantas es corto. Por lo tanto, permite obtener varias generaciones en muy poco tiempo. Imagínense si yo quisiera sacar generaciones, por ejemplo, de una vaca. Ya, una vaca, pero nosotros sabemos que las vacas pueden durar muchos años y me pueden dar muchas generaciones de cría, ¿cierto? Pero no me va a servir porque me voy a demorar mucho tiempo. Imagínense en esperar que una vaca, por ejemplo, esté preñada y tenga sus crías. O sea, ¿cuánto tiempo, cuántos meses voy a esperar a poder observar de mi experimento cómo van a salir esas crías, con qué características? Entonces, imposible. Entonces, Mendel utilizó esta arveja porque su ciclo de vida, o sea, la reproducción generó esta planta, ¿cierto? La cruzó y poco tiempo después pudo obtener, ¿cierto?, estas arvejas con esta mezcla según lo que Mendel haya querido hacer. Entonces tiene un ciclo de vida corto y eso permitía, vuelvo a repetir, tener varias generaciones en un lapso de tiempo mucho más corto que, por ejemplo, con un mamífero. Cuando se cruzan variedades diferentes, la descendencia que se obtiene es fértil. Aquí entonces, aquí Mendel pudo hablar sobre que al cruzar esta arveja, en su mayoría podía obtener estas crías, pero a la vez estas crías eran fértiles. Muchas veces pasa cuando se hacen experimentos con mamíferos, al cruzar, por ejemplo, una especie, digamos el caso de el burro con una yegua, ¿cierto? ¿Qué es lo que sale de esa mezcla? ¿Qué es lo que sale entre un burro y una yegua? Una mula, ¿cierto? Lamentablemente, ese animal es infértil. Yo no lo podría utilizar para otro experimento. Yo, por ejemplo, esa mula poder hacer que se pudiera reproducir con otro animal, porque lamentablemente no va a ser capaz de producirme gametos para poder fertilizar a otro. Entonces Mendel no podría haber utilizado un animal así. Entonces lo bueno de esta arveja, que cada mezcla que él hacía, el producto de ellas era una arveja con características fértiles, que podía reproducir con otra especie. Y última, que se podía polinizar artificialmente con facilidad. Y esto lo voy a explicar un poco más adelante. O sea que Mendel podía tomar las flores de estas plantas que habían en púrpura y en blanco, él podía artificialmente, ¿cierto?,
poder polinizarlas y obtener una mezcla, una nueva característica a través de ellas. Entonces aquí les puedo mostrar cuáles eran las características. Aquí, como se dice, el color de la flor, el color de la alberja, el color de la vaina, la textura de la vaina, en el caso de plantas enanas o altas, y también tienen que ver con si eran plantas axiales o terminales. ¿Qué significa eso? Que algunas plantas, por ejemplo, tenían en las puntas de sus ramas flores, ¿ya? Y podía darse en todas las ramas, en toda la rama axial, o sea, que en todas sus ramitas podía tener una flor. Pero cuando una planta es terminal, quiere decir que solamente nacen las flores en el único ápice o punta de la planta, solamente se ven arriba. No van a ver crecimiento de flores en las ramas. ¿Se fijan? Acá hay crecimiento de flores en las ramas. Por eso queda axial, ¿cierto? Una prolongación. Pero cuando digo terminal, es que la terminación de la planta, en este caso, había el crecimiento de estas flores. Ya. Los acetos de Mendel, y acá están todas las características. Mendel estudió la descendencia a lo largo de varias generaciones. De esta manera se pudo observar la transmisión de estas características elegidas por él a lo largo de mucho tiempo. ¿Qué fue lo que observó? La forma de la semilla, eso fue una característica. Y en la forma de la semilla hay dos variaciones, que era lisa o rugosa. Esas son las dos variantes. El segundo, color de la semilla, variante amarillo y verde. Color de la flor, variante púrpura y blanco. Forma de la vaina, hinchada, hendida, lisa, ¿se fijan? Color de la vaina, amarilla o verde. Posición de las flores, lo que recién mencioné, axiales, o sea, con flores en la mayoría de sus ramas. O la posición de la flor terminal, en la punta de la planta, ¿cierto? En este terminal de la flor se podían colocar, ¿cierto? Crecer estas flores. Longitud del tallo. Habían arvejas con tallo largo y otras arvejas con tallo corto. Estas fueron las diferentes características que observó Mendel, pero cada una de estas características tenía una variante, como mencioné recién, en cada una. Esos fueron los acertos de Mendel y las características que él observó en la planta de arveja. Ahora voy a seguir con que Mendel considera desde el inicio una única característica a la vez. O sea que Mendel fue muy inteligente y él se puso a cruzar plantas, pero solamente observaba una característica de esa reproducción para ver en las generaciones qué resultaba. Por ejemplo, él va a cruzar una planta de raza productora de semillas amarillas con otra de raza productora de semillas verdes. Aquí no va a haber, por ejemplo, ni el largo de la planta, del tallo, ni si la arveja, ¿cierto? La vaina es amarilla o verde, o si rugosa o lisa, no. Siempre Mendel va a observar las características, pero una sola. Aquí cruzó semilla de arveja, pero en este caso vio la característica del color. Semillas amarillas y semillas verdes. No vio otra cosa. No sé si se dan cuenta. O sea, había muchas características de arveja, pero Mendel lo que hizo es solamente observar una característica para que su experimento, cuando después viera estas generaciones, pudiera anotar y observar lo que pasaba en cada una. Era mucho más fácil. Entonces, Mendel no tenía en cuenta otras características como la altura de la planta, la forma de la semilla, la posición de las flores. Solo consideró la característica